El impulso nervioso. La función principal de las neuronas es generar y difundir los impulsos nerviosos. El sistema nervioso es un sistema electroquímico de comunicación que nos permite pensar, sentir y actuar. La actividad eléctrica se corresponde con el impulso nervioso y la actividad química cerebral se produce por la sinapsis de las neuronas. La neurona está capacitada para recoger variaciones en su medio externo, estímulos, y comunicarlos a otras neuronas. La excitabilidad y la conductibilidad son las propiedades fundamentales de la neurona. Los impulsos nerviosos, las señales que utiliza el cerebro para recibir, analizar y transmitir la información, son similares en las diferentes áreas del sistema nervioso y se inician por múltiples sucesos físicos que acontecen en nuestro entorno e inciden en nuestro organismo, contactos mecánicos, ondas de presión, aromas o luz. El impulso nervioso o potencial de acción es una onda eléctrica que avanza por la superficie de la membrana de la neurona y sus prolongaciones como si la neurona fuese una diminuta pila capaz de generar electricidad. El impulso nervioso se produce por las variaciones en la distribución de iones, partículas con carga eléctrica dentro y fuera de la neurona. La información transmitida por un potencial de acción se determina no por la forma de la señal, sino por cómo viaja a través del cerebro. Este es el que analiza e interpreta los patrones que exhiben las señales eléctricas aferentes y así crea nuestras sensaciones visuales y auditivas. La sinapsis neuronal. Santiago Ramón y Cajal, mediante el estudio de neuronas embrionarias y adultas, demostró que el sistema nervioso no es una red continua, sino que está compuesta de células separadas y señaló que el impulso nervioso se transmite por el contacto entre neuronas. Sus investigaciones influyeron en Sherrington, quien descubrió la sinapsis, la unión entre las neuronas. La sinapsis es la unión entre dos neuronas que interactúan e intercambian información o entre neuronas y células musculares o glandulares. La sinapsis está constituida por tres elementos: el terminal presináptico, la célula postsináptica y la hendidura sináptica. Existen sinapsis eléctricas y químicas que se pueden observar con el microscopio electrónico. La sinapsis eléctrica se produce por el flujo directo de la corriente desde la neurona presináptica a la postsináptica, mediante canales que conectan los citoplasmas de ambas células. Es el modo más rápido de comunicación entre las neuronas. La sinapsis química es más lenta que la eléctrica, porque la neurona presináptica libera el neurotransmisor que pasa a difundirse por la hendidura sináptica y se une después a los receptores de la membrana celular postsináptica. Es el receptor y no el transmisor el que determina si la respuesta es excitatoria o inhibitoria. La sinapsis química, con un solo potencial de acción, libera miles de moléculas de neurotransmisores, lo que permite la amplificación de las señales de una a otra neurona. Los impulsos nerviosos eléctricos no pueden saltar por sí solos los espacios de las sinapsis químicas y necesitan la intervención de neurotransmisores químicos para reanudar así el potencial de acción. Neurotransmisores. Habitualmente consideramos el cerebro como la sede de nuestras ideas y olvidamos que también elabora productos químicos, los neurotransmisores, cuya misión es comunicar a las neuronas entre sí. ¿Cómo alteran estas sustancias químicas nuestra conciencia y comportamiento? Los distintos tipos de células segregan diferentes neurotransmisores. Estas sustancias circulan por todas partes, actúan en lugares específicos y producen distintos efectos según el lugar de actuación. Los neurotransmisores pueden provocar en las células adyacentes provistas de los receptores adecuados diversas reacciones: la contracción en una célula muscular, la secreción en una célula glandular y la excitación o inhibición en otra neurona. Los neurotransmisores más importantes son los siguientes. Dopamina. Regula la actividad motora y los niveles de respuesta en muchas partes del cerebro. La degeneración de las neuronas dopaminérgicas da lugar a la enfermedad de Parkinson. Se cree que niveles demasiado altos de dopamina influyen en la esquizofrenia, trastorno que produce alucinaciones, ilusiones y deterioro de los procesos lógicos del pensamiento. Serotonina. Interviene en la regulación de los estados de ánimo, en el control de la ingesta, el sueño y en la regulación del dolor. Se la considera el agente químico del bienestar y su actividad es potenciada por el fármaco Prozac, fluoxetina, que alivia los síntomas de la depresión. Noradrenalina. Este transmisor de los nervios simpáticos del sistema nervioso autónomo interviene en las respuestas de emergencia, aceleración del corazón, dilatación de los bronquios y subida de la tensión arterial. Acetilcolina. Actúa como mensajero en todas las uniones entre la neurona motora y el músculo. Cuando las células musculares liberan acetilcolina, el músculo se contrae.
El curare, un veneno que los indios sudamericanos aplicaban a la punta de sus flechas, ocupa y bloquea los receptores de acetilcolina, cuyo resultado es una parálisis total. Este agente químico regula las áreas del cerebro relacionadas con la atención, la memoria y el aprendizaje. Las personas con Alzheimer tienen bajos niveles de acetilcolina en la corteza cerebral y los fármacos que aumentan su acción mejoran la memoria de estos pacientes. Encefalinas y endorfinas. Son opiáceos endógenos. Opiáceo significa semejante al opio. Endógeno significa producido desde dentro por el propio cerebro, que regulan el dolor y la tensión nerviosa y aportan una sensación de calma. A principios del siglo XX se sintetizó del opio, fármaco que reduce el dolor sin perder la conciencia, la morfina, que se usa con frecuencia en los hospitales. El cuerpo humano también segrega unas sustancias parecidas al opio que reducen el dolor. Estas sustancias tienen enorme interés en la investigación médica por la información que nos suministran sobre problemas como el dolor y la adicción a las drogas. Los receptores y efectores. El cerebro coordina a todos los sistemas corporales. Para comprender cómo el ser humano actúa en su ambiente, además de conocer su fisiología, hay que tener en cuenta a los receptores, órganos de los sentidos, y los efectores o mecanismos de reacción. Los órganos de los sentidos codifican las señales que les llegan según el tipo de energía que reciben. Electromagnética en el caso de la vista y el oído, química en el caso del gusto y el olfato, y electroquímica y mecánica en el caso del tacto.